Hermanos, yo creo que es lo más importante detenernos a hablar de lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de los Romanos, ¿sí? El libro de los Romanos, hermanos, es un libro escrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Voy a hablar unos cuantos datos generales acerca de la carta. ¿Por qué me voy a detener un poco para hablar estos datos generales? Hermanos, porque es una carta que necesitamos ponerle mucha atención, ¿sí? Muchísima atención. Hermanos, esta carta la escribió el apóstol Pablo estando él en Corintios, al final de su tercer viaje misionero. Él, al final de su tercer viaje misionero, escribe esta carta a los romanos, hermanos, aproximadamente en el año 56 al año 58 después de Cristo. Sí, él escribe esta carta, hermanos. ¿Y por qué él escribe esta carta? Bueno, por cómo sabemos que él estaba en Corintio y cómo sabemos que él estaba en su último viaje misionero. Hermanos, él tenía un anhelo grandísimo. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 13, dice... Y quiero que me acompañen. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo tenía un grande anhelo de pasar a la iglesia de Roma, ¿sí? Y antes de pasar a la iglesia de Roma, él escribe esta carta, porque tenía unos propósitos muy importantes, ¿verdad? De no nada más pasar a Roma. Él tenía otros planes más allá, hermanos. Otra de las características que podemos ver o tenemos que saber es que el apóstol Pablo no conocía a nadie. No conocía a nadie de la iglesia de Roma. A lo mejor a algunos, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 16, pero ya hasta al terminar, ¿verdad? Vamos a ver ese tema. Pero era una iglesia desconocida. Ellos no conocían a Pablo. Como en Corintio, ¿lo conocían? Sí. En Éfeso lo conocían. En Filipos lo conocían. Pero en la iglesia de Roma, hermanos, no lo conocían, ¿sí? No conocían al apóstol Pablo, hermanos. Hermanos, entonces él tenía un grande anhelo de ir a Roma. Y quiero que me acompañe a Romanos 15. Romanos 15. A Romanos 15, versículo 20. Y aquí en Romanos 15, 20, vamos a ver si no nos equivocamos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Permítame tantito, hermanos, ¿sí? Dice en Romanos 15, 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y luego dice el 22, por esta causa me he visto impedido, me he impedido muchas veces de ir a vosotros, le está hablando a los de Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces ahí él prácticamente está diciéndole a los romanos en qué situación está. Entonces, dice que él ya no tiene campo. Ya era el fin de su tercer viaje misionero. Él ya había llenado mucho del Evangelio de Cristo. Ahora él tenía el propósito de ir. Dijo, ya he predicado mucho el Evangelio aquí. Ahora voy a hacer este servicio de llevar esta ofrenda a Jerusalén y regrese. ¿Cuántos se acuerdan cuando predicamos el libro de los Hechos? Pasamos por ahí a vuelo de pájaro, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Quién se acuerda de la predicación de Hechos? ¿No? ¿Nadie? No, hermanos, necesitan volver a escuchar. Mi hermana, la felicito, hermana, la felicito, ¿verdad? Porque eso es seguirse nutriendo, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos predicado. Mire, yo no desvirtúo a quien me escucha a MacArthur o a otros, pero nosotros hemos estudiado varios libros y hemos expuesto varias cosas muy buenas, ¿sí? Y hay a veces muchas cosas que tenemos, no porque me dé celos, sino porque deberían también de seguir edificándose en las predicaciones que tenemos nosotros atrás. Pero bueno, ese es un paréntesis. Entonces, hermanos, él termina ahí en Corintio, lleva la ofrenda a Jerusalén, y de Jerusalén, ¿verdad?, parte hacia ¿dónde? No, los rebeldes que están en Jerusalén lo agarran, lo calumnian, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando él llega a Jerusalén, y él dice, si ustedes recuerdan, él dice, le dijeron que había metido gentiles al templo, y de ahí empezaron a acusarle y lo llevaron a los concilios de los judíos, y luego ante Agripa, y luego él apela a César. ¿Por qué? Porque Dios le habla en una visión y le dice, no tengas miedo, Pablo, es necesario que vayas a Roma. Entonces Dios estaba respaldando los anhelos de Pablo de llegar a Roma. Pero Pablo solamente quería llegar un tiempecito a Roma y seguir predicando el Evangelio hasta España. ¿Sí? Entonces se terminaban los límites de Roma, que ahorita voy a explicar lo que es de Roma, y luego iba hacia las orillas hasta llegar a España, que era lo que se conocía como España. Entonces el anhelo de Pablo, tenía muchísimos anhelos Pablo, tenía muchísimos. Uno, el servicio de llevar la ofrenda. Dos, el de llegar y conocer a los de Roma, ¿sí? Y llevarles algún fruto espiritual y compartir con ellos. Y el otro tres es y seguir predicando el Evangelio. Hermanos, eso para mí es algo tan hermoso que Pablo no descansaba, hermanos.
A lo mejor puede ser que descansaba una semana, 15 días y dice, no, pues ahora nos toca ir allá. Ahora me toca ir allá. Hermanos, tenemos que ver la vida del apóstol Pablo y los anhelos que él tenía y tenemos que tomar ese ejemplo de no desmayar. ¿Sí? La obra del Señor no se termina. ¿Sí? Tal vez podamos evangelizar todo Zacatecas y se terminó la obra. No, el apóstol Pablo seguía diciendo, terminado aquí, ahora me quiero ir a España y quiero pasar con ustedes. Era su grande anhelo. ¿Sí? Su grande anhelo era visitar España, conocer visitar a los de Roma e ir hacia adelante. Eso era algo tan bonito que el apóstol Pablo tenía y que tenemos que aprenderle. Hermanos, esta carta fue enviada, ¿verdad? Esta carta, acompáñenme al capítulo 16. Esta carta es enviada a los romanos. Y esta carta era para preparar el corazón de los romanos. Y esta carta fue enviada por una persona. Dice en el versículo 1 del pasaje del capítulo 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego ya empieza a saludar a muchos. Entonces esta carta fue llevada por esta diaconisa, por esa mujer que era una servidora, hermanas, ¿sí? Era una servidora del Señor. No era un diácono como los que se nombran, era una persona que servía al Señor. ¿Sí? Los que han estudiado el diaconado ya han sabido ese tema, ¿verdad? Era una persona que servía al Señor y fue enviada esta carta por ella misma, hermanos. Entonces el propósito de Pablo, hermanos, era seguir predicando el evangelio, hermanos. Bueno, hermanos, Roma era el centro, en el tiempo de Pablo era el centro, como lo voy a decir exageradamente, era el centro del universo, hermanos. ¿Sí? Era la ciudad el imperio más importante. Roma era la capital del imperio que se describía como romano. ¿Sí? El imperio romano alcanzó mucha extensión de tierra, mucha. ¿Sí? Pero su capital principal era Roma. ¿Sí? Y fue fundada más o menos antes de Cristo, como en el 700 y pico, ¿sí? Antes de Cristo, pero no es nombrada en la Biblia hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese bien, el Imperio Romano surgió antes de Cristo, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo nació bajo el Imperio Romano. ¿Sí? Jerusalén en el tiempo de Cristo era sometido por el Imperio Romano. Y bueno, los fariseos o los sacerdotes tenían sus tranzas con los del Imperio Romano. Entonces, y ahí lo podemos ver en Mateo, lo podemos ver en Lucas, ¿verdad? Que describe o también al terminar de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cómo describe la crucifixión, ¿verdad? Que fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes, pero fue llevado también ante Pilato, o sea, no nada más contra el gobernador de Judea, sino con el que estaba al servicio del Imperio Romano, ¿verdad? Aun cuando nació Cristo, ¿quién levantó el edicto para el censo? A ver, está muy fresca esa enseñanza. ¿Quién fue? Sí, un servidor romano, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Siendo quién? ¿Cirenio o quién? A ver. Bueno, se los voy a dejar de tarea, hermanos. Convocó al censo, ¿verdad? Pero era el Imperio Romano el que tenía dominado a Jerusalén y a muchas partes de
de alrededor de Jerusalén. Hermanos, en el Imperio Romano el lenguaje más común era el griego cóptico, ¿sí? O el arameo para los hebreos, hermanos. Y este Imperio Romano, pues sí fue muy grande, muchísimo, muy grande. Hermanos, hay una pregunta que se hace: ¿quién fundó la Iglesia de Roma? ¿Usted sabe quién fundó la Iglesia de Roma? ¿La católica? No, la Iglesia de Roma, la que estamos nosotros hablando. No, la Iglesia romana, católica romana es otra. No, la Iglesia de Roma, a la que Pablo le envía su carta. ¿Sabe usted quién la fundó? ¿Sí? Mi hermana se ve muy... No, bueno, ese es otro cantar, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia. No. Hermanos, no se sabe. Eso, quería agarrarlos así para ver cuál es su reacción. No, hermanos, no se sabe quién fundó la Iglesia de Roma. No la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Roma, ¿sí? O la iglesia que está en Roma. Se dice que fueron algunos que estaban en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, ¿sí? Se dice que fueron algunos que estaban... Bueno, vamos a Hechos 2, rápido para ver ese dato. Hechos 2. Hechos 2, versículo 10. Hechos 2, versículo 10. Dice, Hechos 2, 10. Bueno, voy a leer desde el 7. Después del derramamiento del Espíritu Santo, del hablar en lenguas. Entonces dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Muy bien, ese es el único dato que tenemos, hermanos, para decir que ¿quién llevó ese mensaje? Algunos de los que estaban en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, ¿sí? Y que recibieron la enseñanza y recibieron el Evangelio y que se expandieron y llegaron a Roma, y ahí empezaron a hablar del Evangelio. Y se formó esta iglesia en Roma, hermanos, ¿sí? Se formó esta iglesia en Roma. Sí, entonces, hermanos, no saben, voy a recapitular poquito. Fue escrita por Pablo. Nadie de Roma, de la iglesia, conocía a Pablo. Su anhelo de Pablo era ir visitarles y seguir a Roma y seguir a España, ¿sí? El Imperio Romano era el centro de ese tiempo, el centro, la nación central en ese tiempo. Y, hermanos, no se sabe quién fundó la iglesia de Roma, hermanos. Pero lo único que sabemos es que Pablo habló y tenía ese anhelo de ir a Roma y a España. Pasar por Roma, llenarlos de un don espiritual, como dice aquí en el 1:13, ¿verdad? De llevarles alguna bendición. Él tenía una carga por todas las iglesias. No
al ser Pablo, hermanos, el que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, yo puedo ver el corazón de Pablo y la carga de Pablo hacia que las personas o el mundo entero conociera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una carga completa, Pablo. Es su trabajo, lo puedo ver en cada carta. En cada carta que él escribe, su anhelo es que las gentes conozcan del Evangelio de Cristo. Hermanos, la carta a los romanos es muy diferente a las demás cartas que Pablo escribió. Muy diferente. Diferente. En esta carta no está combatiendo falsas doctrinas, hermanos. En esta carta no está combatiendo falsas doctrinas, ni está combatiendo administraciones equivocadas o prácticas que no eran del cristianismo. Si nosotros nos vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver en Corintios, que también predicamos y vimos todos los errores de la iglesia de Corintio, y Pablo les habla de sus errores. Y luego vamos a Gálatas, y Gálatas les habla de sus errores. Se dice que la carta de Romanos es como una ampliación de la carta a los Gálatas, ¿sí? Pero hay muchos, se puede argumentar mucho y coincide, porque es el mismo mensaje que Dios da a las iglesias. Y luego vamos a Éfeso, y luego a Filipos, y así, y luego las cartas pastorales. Pero siempre en todas esas cartas él habla que tú hagas esto, que dejen de hacer esto, que respecto a los dones espirituales, ustedes necesitan hacer esto, respecto a las lenguas, respecto al matrimonio, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero en Romanos, hermanos, no es así. No es así. Pablo, ¿verdad?, escribe un compendio, hermanos, así lo describen muchos, un compendio teológico de la doctrina cristiana. ¿Sí? La carta a los romanos, hermanos, está dividida en dos temas. ¿Sí? Una es completamente doctrinal, ¿sí?, que es de Romanos del 1, ¿verdad?, del capítulo 1 al versículo al capítulo 11, hermanos, hasta el capítulo 9, hermanos. Ahorita voy a hablar un poquito más, pero esta carta, hermanos, es completamente doctrinal, ¿sí? Por eso les decía, ustedes deben de estar preparados, pero, hermanos, al mismo tiempo es práctica. Es doctrinal, pero es práctica, hermanos. Y la doctrina tiene que ser práctica. Práctica en su totalidad. ¿Sí, hermanos? Entonces, no nada más es importante conocer pura doctrina, como muchos reformados, sino es importante conocer la doctrina y rimarla con la práctica. Entonces, esta carta a los romanos está dividida en dos: doctrina y práctica, hermanos. No está encerrada solamente en el puro conocimiento. Decía mi hermano ahorita, es bueno el conocimiento, pero el conocimiento sin la práctica no te da crecimiento. ¿Sí? Y muchos se meten a estudiar Romanos y dicen, ya me la sé, todo eso. Sí. ¿Y la práctica? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, nosotros necesitamos no nada más crecer en ese conocimiento, sino en la práctica, en el hacer, hermanos. ¿Sí? Hermanos, el propósito de la carta no se sabe a ciencia cierta, porque como habla mucho Pablo, ¿verdad?, no hay un punto que diga, este es el tema central de la carta, porque es muchos los temas que aborda Pablo.
Pero fíjese, dos teólogos, ¿verdad? Hablan de esta carta de esta manera. Hablan y dicen que cuál sería el propósito de la carta. Y uno de los teólogos dice que esta carta es testamentaria. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿sí?, que Pablo, es como si Pablo hubiera escrito su última voluntad, ¿sí?, o escrito su testamento. Es como si la carta a los romanos fuera su testamento de Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es como si él hubiera en esta carta resumido todo lo que él cree o todo lo que la iglesia creía, como cuando se destila, no sé, algún producto, o como cuando pones en un embudo, ¿verdad?, y trae piedras o algo, o como el oro, pues lo voy a decir, que le quitan las impurezas. Pablo en esta carta destila toda su información, toda su enseñanza, ¿verdad?, de lo que él creía y predicaba. Y hablando más abiertamente, él destila toda la enseñanza cristiana en esta carta. ¿Sí? Él la destila, él dice, esto es lo que creen los hijos de Dios. Esto es lo que creen y tienen que predicar los hijos de Dios. ¿Sí? Esto es lo que deben de predicar. Eso es lo que así es como lo definía ese teólogo. Otro teólogo lo define como si fuera profiláctica. A él así lo pone, entre comillas, que es algo que protege de una infección. ¿Sí? Y luego él dice, Pablo entendía el daño que producen las malas ideas erróneas, las concepciones equivocadas, los conceptos tragiversados o las verdades tragiversadas. Entonces, él dice, él quería que la iglesia de Roma, ¿verdad?, que la iglesia de Roma estuviera preparada para las falsas enseñanzas. Y el único antiséptico para las falsas enseñanzas y para la tragiversación de la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad predicada. ¿Sí? Es la verdad predicada. Entonces, en otras palabras, viendo estas definiciones de estos teólogos, Pablo tenía una preocupación, ¿verdad?, que la iglesia de Roma se desviara. ¿Sí? Por eso yo me imagino, y esto es algo especulativo, ¿verdad?, y no atento contra la palabra de Dios, que él no había escuchado cosas malas de la iglesia de Roma. Si no, ya les hubiera enviado una carta para corregir sus deficiencias, como las demás. Entonces él, previniendo, dice, les voy a mandar la sana enseñanza, y para que ellos permanezcan en la sana enseñanza, para que la iglesia de Roma no se desvíe. Y bueno, más adelante podemos ver otra cosa, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede salvar de la falsa enseñanza, hermanos? La verdad. Entonces, las iglesias de corte carismático dicen que los romanos, en el libro de Romanos es su doctrina, pero no la toman en cuenta porque están llenos de barbaridades y de cosas raras y de sus prácticas. ¿Verdad que sí? Y por otro lado, nada más es el puro conocimiento. Entonces, hermanos, la invitación al estudio de esta carta es que usted aprenda la verdad, a defender su fe, ¿sí?, a defender y conocer qué es lo que usted cree. ¿Sí? Sí, porque a veces les preguntas a mucha gente, oye, ¿y tú en qué crees? Ay, pues mira, yo no sé, pero la iglesia cantan alabanzas y así me responden, hermanos.
cantan alabanzas y luego predica a alguien, pero predica tan bonito. Y sí, pero ¿qué enseñan? Pues no sé, pero mira, predica tan bonito el hombre que pues no sé. Entonces, esa es la respuesta. No, predica tan perfecto esa persona, y esa es la única respuesta que dan las personas. ¿Quién se ha topado gente así? ¿Usted? ¿Quién más se ha tocado? Mi hermano. Y no saben qué debe. Y luego les preguntas, ¿es usted salvo? Sí, claro. ¿Cómo nació de nuevo? Pues levanté la mano, repetí una oración, y no sé qué, y no sé cuánto. Y tú dices, entonces, ¿qué cree esta persona? Si nada más levantó la mano y repitió una oración, y no puede decir, soy salvo por esta razón. ¿De qué fue salvado? ¿Quién sabe? Dice, ay, no sé, pues me prometieron que iba a mejorar mi matrimonio. Me lo prometieron, ¿verdad? Y sin embargo, está ahí nada más. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros meternos a este estudio. Hermanos, y ustedes, ya hemos predicado muchas cartas de Pablo que son prácticas. Y ahora hemos definido la doctrina, hermanos. Entonces, hermanos, la carta de los Romanos se divide en dos partes, ¿sí? Del 1 al 11 es la base de mucha doctrina. Del 10 al 16, hermanos, es la práctica de la enseñanza, hermanos. Así es como se divide, ¿sí? Eso es como se divide. Apúntelo en su cabeza, ¿sí? Porque eso también es importante, ¿sí? Es importante en esta carta. Porque dice, bueno, llegas al capítulo, terminas el 8 y luego empieza el 9 con los judíos y dices, ¿y qué con los judíos ahora? ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cómo se desglosa esta carta. Y hermanos, aún dentro del 1 al 11 hay varios temas que el apóstol Pablo aborda. Y del 11 al 16 son otros temas que Pablo aborda, hermanos. Hermanos, uno de los temas muy importantes en la carta a los romanos es la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios. Si usted me acompaña ahí en el capítulo 1, versículo 2, hermanos. Sí. Bueno, nada más voy a leer ese rápido. En donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hay una injusticia en el hombre, pero en Dios hay una justicia, hermanos. ¿Sí? Hoy en día mucha gente se ha formado un Dios de amor. ¿Sí? Solamente es un Dios de amor o un Dios de milagros o un Dios como la lámpara de Aladino. Y cuando tú les dices, pero Dios es justo, Dios es justicia, ellos no quieren aceptar esa realidad, pero otra vez, ¿saben por qué? Porque no les enseñan la justicia de Dios, solamente les hacen repetir una oración. ¿Sí? Hermanos, el tema de la justicia de Dios, hermanos, ¿verdad? En ese tema está dentro la ira de Dios, hermanos. La ira de Dios. Eso es una realidad que los seres humanos no quieren entender, que no quieren saber. Otra vez se vuelven a ser un Dios de amor, un Dios de milagros, un Dios a mi manera. Hermanos, el libro de Romanos habla de la ira de Dios en el capítulo 1, versículo 18 al 32. Acabamos de leer el 18, ¿verdad? Que la ira de Dios se deja caer contra toda impiedad, hermanos. Y si empezamos a leer todos los demás versículos, empieza a describir
la depravación del ser humano, hermanos. Y Dios es un Dios enojado por el pecado, porque el hombre ha dejado, no busca a Dios. Y el hombre es tan pecaminoso, ¿verdad? Es tan pecaminoso que está bajo la ira de Dios. Dice Paul Washer, ¿verdad? Su tema favorito, ¿cuál es? De los Josué. La ira de Dios. Es la ira de Dios. Ese es el tema favorito del hermano Paul Washer. Y Pablo empieza con los romanos describiendo la realidad del ser humano con Dios, su situación del ser humano con Dios, la ira de Dios. Ayer estábamos con alguien y platicábamos y decía, ay, es que se está poniendo las cosas muy feas, muy feas. Es que es el diablo, ¿verdad? Decía, es que es el diablo anda bien malvado. Y yo le dije muy sutilmente, le dije, se me hace que el diablo queda en segundo lugar. Se me hace que todo es del ser humano. Se me hace que el ser humano es el malo. Y ahí lo vamos a ver en el capítulo 1 del versículo 18 hasta terminar, hermanos. ¿Sí? Ahí vamos a ver ese tema de la ira de Dios. Y hermanos, no nada más es la ira de Dios. En el capítulo 2, hermanos, hasta los que tengan Biblia Reina Valera 60, ahí dice el justo juicio de Dios. Entonces no nada más es la ira de Dios. El que está bajo la ira de Dios está bajo el justo juicio de Dios. Y la gente, otra vez digo, no quiere saber de un Dios que está enjuiciando. No porque Él quiera, sino porque la humanidad está bajo el pecado, su pecado. Entonces, transgrede la ley de Dios, está bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios. Es un tema, hermanos, tan importante. Por eso, una vez más lo digo, no se le vaya a olvidar su libreta y su pluma, por favor. ¿Sí? Dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. ¿Sí? Tú, hombre, quien quiera que seas, estás bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Que yo di limosnas, estás bajo el juicio de Dios. Que yo hice no sé qué tanto, estás bajo el juicio de Dios. Porque no eres esa buena persona que tú crees que eres. ¿Sí? Entonces empieza a decir, tú que juzgas a otro, ¿verdad? Juzgas a ti mismo. Y bueno, ya cuando entremos a ese tema, ¿verdad? Bueno, pero déjeme leer la pregunta que hace en el versículo 3 del capítulo 2. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces les hace una pregunta buena. ¿Sí? Entonces, el juicio de Dios es algo que vamos a nosotros a ver y vamos a desglosar punto por punto, hermanos. Hermanos, sigue hablando la carta a los romanos en los siguientes versículos, que son del capítulo 3 al versículo 21, del capítulo 3, versículo 21 al 4:25, habla de la exposición de la defensa de la justificación por la fe solamente. ¿Quién puede librarse del juicio de Dios? Solamente, y lo empieza a decir hasta el capítulo 3:21, que solamente por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y solamente son justificados por la fe. Esto es lo que a Martín Lutero, a Juan Calvino, ¿sí? A Wesley también, esta verdad de la justificación por la fe les pegó, hermanos.
les pegó y a muchos nos ha pegado que Dios nos justifique solamente por fe, pero por los méritos del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Esa es una grande verdad que vamos a ver a profundidad. Ahorita solamente es el tema y lo estoy dando por encima, hermanos. ¿Sí? Estoy dando por encima del tema de estos puntos. Entonces, hermanos, y luego sigue en el 5, del versículo 1 al 11, la seguridad de su salvación y de mi salvación. ¿Sí? En esas frasecitas del capítulo 5, fíjese, vamos al capítulo 5. Bueno, pero antes del capítulo 5, quisiera leer el 3:21, donde empieza Pablo. Dice, para reforzar un poquito lo que dije anteriormente, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Pancho Pistolas. Dice, no, por medio de la fe en Jesucristo. Sin Cristo, aunque tengas fe, estás perdido. Y pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, acompáñeme al 5:1, al capítulo 5:1. ¿Sí? Y ahí habla de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Y déjeme leer el primer versículo, que es una de las ideas centrales. Justificados pues por las buenas obras. Justificados por la fe, tenemos una enemistad con Dios. No es tenemos una paz, es una unión. ¿Sí? Ya estaremos hablando de esa palabra paz, ¿verdad? Estamos justificados, somos declarados inocentes solamente por haber creído en Cristo, y por medio de ello tenemos una reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. ¿Sí? ¿Ya ven por qué las iglesias carismáticas buscan otros medios? Diciendo que Romanos es su base de doctrina, pero ellos ponen otra cosa por encima del sacrificio de Cristo. No así el reformado se mantiene bien en ese punto. ¿Sí? Muy bien. No es un ataque al reformado, hermanos, nomás estoy haciendo una comparación. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice en el versículo... en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría algún justo, con todo pudiera ser que alguno moriría por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, o sea, la ira de Dios, Cristo murió por nosotros, sacrificio expiatorio, ¿sí? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Se fija? Y es otro tema que vamos a desglosar punto por punto, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí, hermanos, pasamos a un tema del versículo 12 del mismo capítulo 5, que se llama, y ese es un reto de interpretación porque muchos teólogos tienen diferentes posturas acerca de la transferencia del pecado de Adán. ¿Se había escuchado eso? Pero hay varios temas, hay varios teólogos que están en un punto y otros en otro punto, y luego hay otros que dicen, cuando vuelvo a leer Romanos 5:12, cambia mi perspectiva y saco otras cosas. ¿Sí? Entonces, ese es un reto muy bueno de interpretación, hermanos. Pero ese es un tema que sigue. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, pero por un hombre entró la muerte, así que la muerte pasó
a todos los hombres, ¿verdad que sí? Muy bien, y luego por un solo hombre entró la vida, pero ya lo vamos a ver más adelante. Hermanos, en este asunto de la transmisión del pecado de Adán, hay varias posturas, hermanos, ¿sí? Hay varias cosas, unos que genéticamente y dan sus argumentos, otros que son por imputación y dan sus argumentos, y otros es una transmisión. ¿Sí? Entonces vamos a adentrarnos al tema, pero la realidad es que el hombre es pecador desde que Adán cayó en pecado hasta nuestras fechas. Todo hombre que nace en pecado. Esa es una realidad. ¿Sí? Y hoy en día los psicólogos dicen, no, es tu medio ambiente el que te tiene así. ¿Sí? Estás sufriendo porque fuiste maltratado. Estás sufriendo porque fuiste esto. Pero la Biblia dice, es tu pecado el que te está taladrando tu vida. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, hermanos. Y luego pasamos a otro tema que es de los versículos del capítulo 6 al capítulo 8, 6, 7, 8, 3 capítulos enfocados en la santificación del cristiano. 3 capítulos enfocados en la santificación del cristiano. Dice en el 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y así vamos a empezar a hablar de ese tema de la santidad. El cristiano es perdonado de su pecado. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿vamos a seguir en el pecado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? A ver, los vi patinar, a ver. De ninguna manera, exactamente. O a lo mejor yo hice muy vaga la pregunta, ¿no? Tal vez. Muy bien, hermanos, somos siervos de la justicia. ¿Sí? Es parte de la santificación. ¿Sí? Expusimos nuestros cuerpos al pecado, ahora tenemos que exponerlos a la justicia, a vivir en la justicia de Dios. Sí, pero ya vamos a estar hablando de eso. Y tenemos un capítulo 7, hermanos, que es un reto también. Va a ser un reto. Quiero que abran sus sentidos espirituales para ese capítulo, sí, porque también hay varias opiniones acerca de si Pablo está dando ese ejemplo de nacido de nuevo o está dando su ejemplo cuando no había nacido de nuevo. ¿Qué dice el capítulo 7? Pablo está hablando de que hay dentro de él una lucha. Sí, dice que con la mente quiere servir a la ley de Dios, pero dentro de él en sus miembros se encuentra otra ley que se revela contra la ley de su mente. Quiere decir que él dice, quiero hacer lo bueno, pero dentro de mí hay otra ley que dice que me lleva a hacer lo malo. Sí, pero ya vamos a ver ese tema también. Sí. Y este pasaje nos va a ayudar a usted y a mí que se justifica de sus errores, que no se hace responsable de lo que hace. ¿Sí? Mire, esta es una verdad. La mayoría de los seres humanos que he conocido, algunos, en su mayoría, nunca aceptan su culpa, hermanos. ¿Sí o no? Siempre hay terceros, los culpables. Siempre hay terceros. ¿Sí? Y Pablo dice, no hay terceros, dentro de ustedes está el problema. Y no es psicología, hermanos. No es psicología. ¿Sí? Sí. Entonces ahí nosotros vamos a entender que si tú
Si esa ley que se revela contra tu mente, o sea, que voy a ilustrarlo así, que tú dices, no robarás, dice el 10 mandamiento, el mandamiento, no robarás. Y yo digo, ay, no robarás. Y aquí está un maletín que deja un hombre y dice, y tú sabes quién es el hombre y dices, pues que yo tengo necesidad, ¿verdad? Dios ya me bendijo con ese maletín de dinero, ¿no? Y tú te lo llevas y tú dices, no, es que el culpable es el Señor por haber dejado el maletín. No, yo he escuchado justificaciones así. Y luego le digo, pero tú viste quién era la persona, no el maletín, otra cosa. Sí, pero pues, ¿para qué lo deja ahí? Bueno, ándale pues. Vamos a ver ese reto, esa buena interpretación de ese pasaje, hermanos, que nos va a ayudar. ¿Sí? Bueno, yo lo estoy haciendo así para intrigarlos y impulsarlos a que quieran saber más de esto, hermanos. ¿Sí? A que quieran saber más de esto, a que no falte. A lo mejor nos tardamos. ¿Qué le parece tardarnos en el libro de Romanos? Si en Corintios nos echamos un año, en Santiago nos echamos otro año, en Hechos nos echamos un año y medio, 2 meses creo. ¿Para qué les gusta Romanos? ¿Para unos 2 meses? ¿2 meses? ¿Para 2 años y medio? ¿Para 3? Sí, Grace dice para 3, 2 años y medio. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. El capítulo 8 dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ahí vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Y que es andar conforme, hacia moldeado al Espíritu. Sí, porque muchos, aquí también existe la justificación de muchos. ¿Por qué no andas conforme al Espíritu? Es que mi esposa no está haciendo lo suyo, es que mi esposo no está haciendo su trabajo, es que esto, es que el otro. Por eso no andas en el Espíritu. Bueno, está bien. A lo mejor son otras causas, nos podemos regresar más atrás, pero ahí lo va a ver, ¿sí? Y hablamos y todo ese pasaje habla de andar en el Espíritu, ¿sí? Y de andar en el Espíritu no es andar levitando, no. Vamos a ver que andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios, hermanos. Sí, pero vamos a verlo de una manera más profunda, estos pasajes. ¿Sí? Sí, yo creo que ya llevo 1 hora hablando esto, tan sencillo, hermanos, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Bueno, muy bien, tenemos al versículo 8 y luego viene otro tema muy importante. Del capítulo 9, ¿sí? Que habla de la elección del pueblo de Israel, ¿sí? Que habla de Dios y su relación con el pueblo de Israel, ¿sí? Mire, ¿ha visto pastores que traen su estrella de David? Pues hay mucho de eso en ese sentido, pero vamos a ver cómo Dios considera hasta en estos momentos el pueblo de Israel y qué tiene preparado para ellos, ¿sí? Ahorita ellos, si no son justificados por la fe, se van al infierno, ¿sí? No importa que sean del pueblo de Israel, del pueblo que fue del pueblo de Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ese reto. Y luego, hermanos, hablamos de ese capítulo 10 tan sonado en el capítulo 10, versículo 10, que dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De ahí sacamos la llamada oración del pecador, ¿sí? Pero vamos a ver qué significa ese pasaje, ¿sí? ¿Les está gustando, hermanos? ¿Sí? ¿Les está gustando? ¿Les va a gustar? Bueno, pues no se vaya a enojar, Se enójese con Dios. Muy bien, luego tenemos el capítulo 12 con los dones espirituales.
¿Sí? Pablo les envía a los romanos un destello de los dones espirituales. Se fijan, no habla de lenguas, no habla de milagros, ¿sí? Habla de más otras cosas, pero bueno, lo vamos a ver ahí. ¿Sí, hermanos? Es importante los dones espirituales. Dice el capítulo 12, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de ahí digo, por la gracia de Dios, y luego empieza a describir los dones espirituales. ¿Sí? Es una verdad, ya hemos hablado mucho de los dones espirituales. Entonces, ¿por qué? Aquí voy a dar una pregunta. ¿Por qué el capítulo 12, que es el de los dones, empieza con este grande comentario de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional? Es algo muy importante ver por qué empieza con esos dos versículos, para poder introducir el tema de los dones espirituales. Hermanos, en los dones espirituales siempre hay un problema muy grande. Los cristianos somos pesadísimos para desarrollar nuestros dones. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida no es un sacrificio vivo a Dios. Es un sacrificio vivo a otras cosas, pero menos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué cree que siempre, es que sí, yo tengo ese don, pero siempre hay un pretexto, siempre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué en sus dones que desarrollan siempre se están quejando? Ese es otro. ¿Sabe por qué? Porque su vida no es un sacrificio vivo. No le interesa, ¿verdad?, hacerlo para Dios. Por eso está quejando. A lo mejor nos podemos quejar, pero ¿sabe qué? Tenemos que ver eso, ¿sí, hermanos? Y estamos ahí haciendo berrinches o estamos ahí frustrados, pero bueno, es algo bien importante, hermanos, este tema de los dones espirituales. Y de ahí, de los dones espirituales, hermanos, pasamos al 13. Y en el 13, ¿verdad?, encontramos un tema muy importante. Es su relación o la responsabilidad del cristiano hacia las autoridades, hermanos. La responsabilidad del cristiano hacia las autoridades. Ya nuestro hermano Josué habló un poquito al respecto, o habló mucho. Se echó 2 predicaciones en ese tema, ¿sí? Pero pues vamos a consolidarlo más. ¿Cuál es su perspectiva a la obediencia del gobierno? Ya mi hermano dijo algunos límites y algunos que sí, pero vamos a ver qué dice Romanos, qué nos dice. Dice aquí en el 13:1, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego hay una pregunta que hacen, hermanos: ¿qué no se supone que el diablo es el príncipe de este mundo? ¿No? Entonces, pero Romanos dice que las autoridades, aunque el diablo sea el príncipe de este mundo, las autoridades por la soberanía de Dios son impuestas, hermanos. ¿Sí? Y después ahí andan quejándose del presidente, ¿verdad?, López Obrador, o del presidente fulano. Bueno, ahí sabremos, ahí vamos a ver un poquito eso, ¿verdad? No sé, pero hay una responsabilidad de nosotros hacia las autoridades, ¿sí? A pagar tus impuestos, decía mi hermano en ese punto, ¿verdad? A pagar tus impuestos. Y muchos dicen, es que son corruptos, ¿y cómo le voy a pagar a corruptos? Bueno, ándale. ¿No crees que seas más corrupto tú que no pagas que el gobierno a los ojos de Dios? ¿Sí, no? Ok. Bueno, ahí vamos a ver muchas de las responsabilidades, cómo Dios le dio la espada para legislar. Muy bien. Y en el capítulo 14, hermanos, podemos ver una realidad muy grande. Un tema de debate completamente. Es un tema de debate entre círculos cristianos, Jesús. ¿Sí? El capítulo 14.
Y esta es la responsabilidad, bueno, no quiero llamarla así. Hermanos, aquí Pablo nos habla los principios de la libertad en Cristo. ¿Sí? Los principios de la libertad en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la libertad? Somos libres. Puedo hacer lo que yo quiera. Pablo dijo, ¿verdad? Lo estudiamos también en Corintios. Nada se me prohíbe, pero no todo me conviene. Nada se me prohíbe, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Hasta dónde está el límite de la libertad? ¿Habrá un límite? ¿O puedo hacer yo lo que sea entendiendo mi libertad? ¿O qué puedo hacer? ¿O puedo estar sometido a reglas? Sí, esto es algo muy importante. Porque en este punto hay dos extremos. Sí, hay dos extremos. Y también Josué lo habló en las predicaciones anteriores en 2 de Pedro. Por un lado tenemos a los liberales y por un lado tenemos a los legalistas. ¿Sí? Y es el mismo tema, hermanos. Legalistas que imponen reglas de hombres y someten a la gente a las perspectivas de hombres. Y por otro lado, los liberales. Tú puedes hacer todo. ¿Sí puedes hacer todo? Sería la pregunta. Bueno, ya veremos qué es lo que dice Romanos. ¿Habrá un límite? Hay un límite, hermanos. ¿Sí? Hay un límite, y que los liberales hoy en día no dicen, ay, no, eso... Dios sabe, Dios es amor, Dios es bueno. ¿Sí? Hermanos, y luego ya en el 15 habla de la predicación a los gentiles. Hermanos, y luego también en lo que leímos al principio, el propósito de ir a Roma. Y el 16, hermanos, el 16, ahí hay otro reto de interpretación. Porque muchos intérpretes modernos dicen que esta carta este capítulo, no es parte de la carta a los romanos. ¿Sí? Sí, dicen, no, ese capítulo no tiene que estar en el libro de Romanos. Por algunas razones, porque Pablo empieza a saludar a varias personas, a varios personajes que dicen, o son romanos o no son romanos, eso, o cómo. Ahí vamos a ver este gran tema del capítulo 16. Bueno, si ustedes traen ver Reina Valera, dice saludos personales, y empieza a saludar a muchos, ahí Pablo. Sí, aún yo leyéndolo, hermanos, porque pues me tuve que aventar toda la carta, y pues ya la había leído anteriormente. Bueno, la he leído muchísimas veces, ¿verdad? Pero ahora para el estudio que vamos a hacer hay que leerla otra vez, ver cosas. Y créame que yo dije, ¿a quién está saludando Pablo aquí? Porque habla de Priscila, Aquila, a Rufo, a Rufo, a la mamá de Rufo, no sé quién más, y Dios decía, caray, pues no, que no conocía la iglesia de Roma Pablo. Entonces ahí es otro reto. Bueno, yo ya lo vi, ¿verdad? Pero pues vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son las situaciones en las que sí podemos decir que es parte de la carta de los romanos, ¿verdad? Pero hermanos, a los intérpretes modernos o liberales no les haga caso. No les haga caso. O que les hagan caso, Josué. A los liberales o modernos no les haga caso. Prefiero que le haga caso a William Barclay, allá a William McDonald, que a esos liberales, hermanos. ¿Sí? Esos teólogos liberales son de lo peor, hermanos. Ya supe que quitaron un capítulo de la Biblia. Sí, investiguenlo, vean. Entonces, no le hagan caso a esos hombres. ¿Sí? Esos hombres nada están patinando, queriendo congeniar la Biblia con sus perspectivas modernas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese es un buen reto para que usted aprenda.